porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias una vez más en este día. Te pedimos, Señor, una vez más de tu bendición, de tu ayuda. Ayúdanos en nuestro corazón a que sea sensible a lo que tú nos quieres mostrar el día de hoy. Que tu palabra, Señor, sea y sirva para crecimiento, para madurez del creyente. Y si todavía, Señor, hay alguien que no ha confiado en Cristo como Salvador, que se dé cuenta de su condición, tu palabra le anime a venir a los pies de Jesús, clamando por salvación. Te ruego, Señor, de tu auxilio, de tu ayuda, necesito de ti, de mi mente, corazón y boca, quita toda palabra simple, inútil, y ayúdame, Señor, a poder expresar lo que nos quieres mostrar con tu palabra en esta lección. Por favor, que tu Espíritu Santo sea guiándonos en esta meditación de tu palabra. Te lo pedimos, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Puede tomar asiento, gracias. Bueno, continuamos con nuestro relato de Lucas y en algunas Biblias el siguiente relato, el siguiente párrafo está titulado, algunas más o menos mencionan: Jesús regresa a Galilea y Nazaret y el rechazo de la ciudad de su infancia, de su localidad. El ministerio del Señor se dio principalmente en Galilea. ¿Dónde empiezo? En Juan 1:4, de los capítulos 1 al 4, se sabe que realizó un trabajo inicial en Judea y en Jerusalén antes de ir a Galilea. Los propósitos de las actividades del Señor fueron, por supuesto, confirmar su persona y también llamar a los discípulos que le habrían de seguir. Esos incidentes dan comienzo a las actividades del Señor. Los versículos que vamos a ver, que nos menciona Lucas, ahorita les digo cuáles, nos da un resumen de lo que ocurrió a lo largo del ministerio del Señor, ya que en el capítulo 4 y versículo 21, el Señor menciona y confirma que Él es el Mesías. Que en el versículo 21 del capítulo 4 dice: y comenzó a decirles: hoy te hago delante de vosotros. Y lo vamos a ver más con poquito detalle. Los judíos que escucharon estas palabras del Señor se resistieron a lo que Él estaba mencionando. De hecho, se enojaron. Mas el Señor continúa diciendo que el Evangelio también iba a ir a los gentiles. Nos los menciona en el versículo 24 y 27. Específicamente en el 24, donde dice que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Leemos el versículo 14 de aquí del capítulo 4, y esto es después de las tentaciones del Señor. Dice el versículo: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Bueno, después de la tentación, después de su tentación, el Señor, perdón hermanos, ando catarrado con tos, ténganme paciencia. Después de su tentación, el Señor regresa lleno de poder del Espíritu Santo. Y esto nos muestra a nosotros, nos continúa enseñando que la tentación
va a lograr en nosotros una de dos cosas. Por supuesto, estoy hablando de la tentación, no propiamente del pecado. No es un deseo que caigamos en pecado de ninguna manera. Ser tentado no es pecado. Morder el anzuelo de la tentación, ese sí es pecado. Entonces, la tentación va a lograr una de dos cosas en el creyente. Uno, o nos fortalece, o dos, nos debilita. Es evidente que un periodo de sufrimiento o prueba va a aplacar a una persona. Y este periodo de sufrimiento o de prueba o va a hacer a la persona más agradable, más madura, o va a amargar su carácter. Una de dos. O lo hace más madura, más agradable, o va a amargar su carácter. Va a ablandar al individuo, lo va a humillar, lo va a quebrantar, o lo va a ensoberbecer, lo va a insensibilizar. Es de una de estas dos formas cuando nosotros pasamos una tentación o una prueba. O nuestro corazón se endurece, o nuestro corazón se sensibiliza al llamado, a la voz de Dios, al plan de Dios. Una de dos cosas. Si usted después de una prueba, después de una situación difícil, ya sea que venga de parte del Señor o como consecuencia de una mala decisión, pero si usted en esa prueba, en esa situación, endurece su corazón, pues se puede aplicar esta frase que a veces escuchamos: va de mal en peor. Va de mal en peor. Si usted después de una prueba, de una situación difícil, se sensibiliza, se humilla, su corazón es quebrantado, está aprendiendo, está creciendo. Una antigua ilustración nos da esta figura. Y esta ilustración nos dice que el sol derrite la cera, pero este mismo sol endurece y seca el barro. Y es el caso. El carácter o la condición del elemento es lo que produce el resultado. El carácter y la condición del elemento, no el sol. El sol es el mismo. Es la consistencia del elemento lo que hace responder. La cera se derrite, el barro se endurece y se seca. En este caso de ilustración, entendemos que Pablo, en un texto ahí en Corintios, nos habla de que nosotros somos vasijas de barro. No es propiamente el caso de la ilustración, sino que lo que estoy tratando de poner figura es de que ante las pruebas, ante las situaciones, pues debemos de salir humillados, quebrantados y aprendiendo. Lastimosamente, hay ocasiones que nosotros salimos soberbios, frustrados y enojados. Deténgase un momento, deténgase un poquito y medite. Ese no es el camino. Ese no es el camino. El Señor, en su humanidad, se identifica con nosotros y eso nos lo confirma la Biblia. Y un pasaje en el libro de Hebreos dice de esta manera, Hebreos 2, versículo 17. Hebreos 2, versículo 17. Nos dice de esta forma: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Aquí está hablando del Señor. Para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote
en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Aquí nos está hablando del Señor Jesucristo, y cuando Él sale avante de sus tentaciones, Él nos da la confianza de que Él entiende nuestra situación, de que Él entiende nuestra tentación. Por eso confiadamente podemos acercarnos a Él. Él no desconoce lo que estamos sufriendo, sintiendo. Él no lo desconoce. Mire, cuando usted está pasando una situación difícil y está en esa emoción, está en ese sentir de la situación difícil, yo le recomiendo no tome una decisión en ese momento. Deje que pase un ratito, deje que se digiera ese sentir, esa ira, ese enojo, esa emoción, y póngase a pensar: Señor, tú me entiendes. Señor, tú me comprendes. Auxíliame, ayúdame, guíame. Ya un poquito con la cabeza más fría, me refiero yo de las emociones, pero con la cabeza un poquito más fría y las emociones un poquito más calmadas, por supuesto que con la dirección del Señor se va a tomar una buena decisión. El Señor Jesucristo se hizo hombre y de esta manera, después de su prueba, necesitó el poder del Espíritu Santo. Y si el Señor necesitó el fortalecimiento del Espíritu Santo después de su prueba, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos la guía, la ayuda del Espíritu Santo. De ahí que apláquese, tranquilícese, pida orientación de Dios y tome una decisión correcta. Esto nos da una enseñanza más de que nosotros necesitamos de Dios. En el versículo 15 de Lucas 4, continuamos leyendo. Y dice así, versículo 15. Y se le dio, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. El Señor regresa de la tentación, muchos lo comienzan a conocer, y aquí nos dice que Él enseñaba en las sinagogas. Esto nos habla de que el Señor, por supuesto, es un maestro, y dirigiéndose a las multitudes y dirigiéndose siempre tanto a personas letradas, con conocimiento, y de igual forma dirigiéndose a personas sin esa academia, por decirlo así. Él era un maestro popular, un excelente maestro. Cuando él regresa a su pueblo de origen, por supuesto, era natural que enseñara en las sinagogas. La gente lo reconocía. Y parece que era posible reconocerle y aún así, al mismo tiempo, rechazarle, cosa paradójica. La gente le reconocía, pero algunos al mismo tiempo le rechazaban. ¿Dónde lo vemos? Bueno, la misma multitud que a un tiempo después, dándole la bienvenida en la ciudad de Jerusalén, cantándole Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y que en ese momento quería coronarle como rey, no muchas horas después, esa misma gente se une a la turba para pedir la muerte del Señor. Alguien imaginó esto en un cuadro y ilustra este cuadro de la crucifixión con una cruz ensangrentada, vacía, en un primer plano, y en un segundo plano, un asno que está comiendo ramas de palmeras marchitadas. Si no lo entiende, dígame y se lo explico después. Pero tiene mucho significado. Así sucedió pues, y el Señor entonces está enseñando aquí en la sinagoga. Llegamos a un incidente
que nos registra Lucas, y es una historia que emana luz, que irradia luz. Es como un destello de lo que el Señor en todo su ministerio muestra. Vamos a leer del versículo 16 al 21. Dice así la palabra de Dios. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. El Señor tenía una muy buena costumbre, y es que en el día de reposo Él iba a la sinagoga. Es una muy buena costumbre que usted en el día del Señor, cuando se abren las puertas de la iglesia, esté en la iglesia, tenga usted esa buena costumbre. El ejemplo nos lo da el Señor. Continúa aquí diciendo, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Pongamos atención, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Si pudiéramos tener en mente esta imagen, es un grupo de personas, un salón, donde están reunidos y el Señor toma las escrituras, se le dan las escrituras, se le da un pergamino. El Señor, de manera solemne, por supuesto, y con respeto a la palabra de Dios, lo abre, y no es casualidad que haga lectura de este pasaje en Isaías. Él comienza a leer, termina esa lectura, hasta ese punto, no es toda la lectura de Isaías, pero él termina ese enunciado, esa frase, enrolla el libro cuidadosamente, lo entrega al ministro y se sienta. Todos están esperando que él dé una explicación, de una meditación al respecto de esta frase. Lo que quiero decir es que todos estaban, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a enseñar? Y el Señor abre su boca para decir, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué está sucediendo aquí? Este incidente es registrado únicamente por Lucas. Y de verdad es un incidente extraordinario. Hemos leído que después de la tentación el Señor regresa a la ciudad y Él entra a la sinagoga en el día de reposo y hace esta lectura. La lectura que el Señor está haciendo es la lectura de Isaías 61, versículos 1 y 2. Vamos allá. Isaías 61, versículos 1 y 2. Y dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado, 61, versículo 1 y 2. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados.
Si ponemos atención, y aquí es donde viene la aplicación, si ponemos atención, podemos darnos cuenta que hace falta una frase a la que el Señor no le dio lectura. ¿Cuál es esa frase? Si ponemos atención, ¿cuál es esa frase que el Señor no le dio lectura cuando leyó el pergamino ahí en la sinagoga? No, no. Comparando Isaías 61, 1 y 2 con lo que leímos en Lucas, ¿qué frase está haciendo falta? ¿Qué frase no leyó el Señor? Exacto. Y a propósito no lo leyó. La frase que no leyó el Señor es: y el día de venganza del Dios nuestro. Ahí el Señor interrumpe su lectura en esa coma que está para iniciar esa frase y continúa leyendo la frase siguiente, que es a consolar a todos los enlutados. Pero la frase, el día de venganza del Dios nuestro, no le dio lectura el Señor. ¿Acaso se le olvidó? No. ¿Acaso se le pasó? No. Por supuesto que Él tiene un propósito. Al no haber leído esa frase en ese momento, Él cierra el pergamino, lo devuelve al ministro, y lo que el Señor menciona de que se ha cumplido ante sus ojos, eso que ha leído, nos da algo que verdaderamente nos debe de hacer temblar a nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor no leyó y el día de la venganza del Dios nuestro. Por eso se molestaron sus oyentes que estaban ahí. Por eso se quedaron pensativos. Tenemos este pasaje y lo que el Señor está mencionando que tuvo su cumplimiento son las buenas nuevas del Evangelio. Son las buenas nuevas que el Señor proclamó durante todo su ministerio. Son las buenas nuevas que los apóstoles y los discípulos enseñaron y predicaron y proclamaron a todo el mundo. Y en la actualidad son las buenas nuevas que nosotros como creyentes debemos de compartir. Porque todavía no ha llegado el instante, no ha llegado el día que menciona Isaías, donde dice el día de venganza del Dios nuestro. ¿Qué es lo que va a pasar en el día de la venganza? El día de la venganza es el día del Señor. El día cuando Cristo venga por segunda vez. Él vino por primera vez para predicar el Evangelio, para que puedan las personas ser salvas con el Evangelio. Él vino ungido por el Espíritu Santo para proclamar este glorioso mensaje. Y estamos todavía viviendo en esa maravillosa época. La época, el periodo del Evangelio. Pero, cuando Él venga por segunda vez, será el día de venganza del Señor. Será el día del juicio del Señor. ¿Y cuál es ese juicio? ¿Cuál es ese juicio que nos debe a nosotros hacer temblar? Dice la Biblia en Mateo 23, 33. Y esto es lo que yo creo en ocasiones personas pasan por alto. Mateo 23, 33. Es un mensaje que no es popular. Es un mensaje que muchas veces no es proclamado, no es mencionado y que a la gente no le agrada escuchar, por supuesto. Mateo 23, 33 dice así: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? En Lucas 16, 23, el Señor menciona todavía y una vez más de lo que nosotros debemos de
ante lo que nosotros debemos de temblar. Lucas 16, 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Aquí el Señor nos está hablando de una persona que actualmente está en el infierno. Para esa persona es la condenación. De igual forma la condenación para todo aquel que rechaza a Cristo. En Mateo 8:12, regresando a Mateo, tenemos otro texto. 8:12 dice así, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En Marcos 9:43 el Señor da una descripción bastante reveladora de este momento de venganza por parte de Dios. ¿Es que Dios es malo? No. Es que Dios es justo y muchos ignoran su justicia. En Marcos 9:43 dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En Mateo 25:41, el Señor menciona de lo que nosotros, tú debes de estar advertido. Mateo 25:41 dice así, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Todas estas frases, estos textos, todas esas palabras nos están hablando de la situación para toda aquella persona que rechaza a Cristo, que no cree en Cristo. Para esa persona es el día de venganza del Señor. Para mí en lo particular, era ese día. Pero bendito sea el día, bendito sea el Señor por ese precioso día en que alguien me compartió el Evangelio y yo vine a los pies de Jesús. Yo continúo mereciendo el infierno, pero gracias a Dios, el Señor en la cruz pagó mi culpa. Y vine a Él, vine a sus pies, y Él me dio el regalo de la salvación. En Apocalipsis 20 es donde nos revela ese día de venganza que el Señor no mencionó ahí en Lucas. Apocalipsis 20:11, el Señor nos lo dice así. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Una persona me dijo, ahí está, vamos a ser juzgados por nuestras obras. Entonces mis obras buenas sí cuentan. Lastimosamente, tus obras malas siempre van a ser más que las pretendidas buenas que haces. ¿Por qué? Dice la Biblia, versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el versículo 15 da la sentencia, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es cuando será expresado ese día de venganza del Señor. Será lanzado a consecuencia de nuestros pecados, a consecuencia de tus pecados. Mereces el infierno, mereces el infierno. Pero bendito sea Dios. Cuando Él está leyendo ese texto en Lucas, está hablando de las buenas nuevas, del mensaje de salvación en Cristo. La verdad es que a veces pudiéramos nosotros tener y vivir
una vida religiosa. Una vida religiosa. Pero hay que tener cuidado, porque una vida religiosa pudiera encontrarse muy lejos de la salvación. La salvación no es una vida religiosa. La salvación está en Cristo. La Biblia, el apóstol Pablo, nos lo dice en el libro de Romanos, y él nos dice la manera en que nosotros podemos venir y debemos de venir a los pies de Jesús. En Romanos 10 dice, versículo 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Si tú no has creído en Cristo como tu Salvador, tu destino es el infierno. Tu destino es el infierno. Para ti es el día de venganza del Señor. Es para ti. Ven a Cristo. En Cristo hay salvación. La verdad es que este mensaje no es popular, no es agradable, sin embargo, es el mensaje que el Señor predicó. Él no mencionó este texto del día de venganza del Señor cuando leyó Lucas. Todavía estamos en ese periodo, todavía hay oportunidad. Ya no te resistas a Cristo. Ven a Él. Atiende a lo que dice el apóstol Pablo. Cree en tu boca que Jesús es el Señor. Pero entiende que esta palabra Señor, en griego es la palabra Kyrios, es la palabra Señor que significa autoridad, soberano, Señor por sobre todo. Es venir y reconocerle como Señor, como tal, no venir y reconocerle como, no sé a veces cómo concebimos al Señor, en donde hacemos lo que nos place, lo que nos gusta, y el Señor, ahí después lo consideramos. Así no se trata a un Señor. ¿Usted puede imaginarse a un siervo, a un esclavo, despreciando a su amo? No es que esté yo a favor de la esclavitud, pero en Estados Unidos, cuando aquella región estaba, tenía sus esclavos y los esclavos trabajaban en las plantaciones y el amo y señor era dueño y soberano de todo. Dueño y soberano de todo. No les ¿Qué crees que le pasaba? Lo mataban. No se le atrevía al Señor, no se le atrevía, no se debería de atreverse a lo mejor ni mirarle, ni retobarle, ni reclamarle. Pero muchos de nosotros nos comportamos así. Lo despreciamos, lo tenemos en menos. El Señor nos enseña algo en la Biblia, después a ver si se me antoja, a ver si se me place. El Señor nos enseña algo en la predicación, en el mensaje, en tu momento de devoción, si lo tienes, y lo tenemos en menos. Así no se trata al Señor, así no. Por eso el apóstol Pablo es claro, y confesar es a Cristo como Señor. Señor, tú eres tal, y así te reconozco. Si yo reconozco al Señor como Señor, ¿qué me estoy haciendo yo? Siervo, esclavo. Pero lamentablemente, está bien, te reconozco como Señor, pero yo soy más que tú. No, así no enseña el apóstol Pablo. Así no. El apóstol Pablo dice, reconócele como Señor. Ven a Cristo. Él es un buen amo. Él es un amo bondadoso. Él es un amo proveedor, cuidadoso. Es el mejor amo que te puedes encontrar. Ven a Él. Sé siervo de Él. Sé esclavo de Él. Ya no andes fuera. No obstante, Él nos da el regalo de la salvación, nos rescata de la ira del Señor,
nos rescata del día de venganza, nos cuida, nos procura, nos provee. Pero nosotros queremos todos esos beneficios sin rendirnos a Él. Así no es. Así no es. Y si ha sucedido, es por su pura misericordia. Es porque Él es paciente. Es paciente. Muchas veces nosotros jugamos con la paciencia de Dios. ¿Qué le puede suceder a una persona que le empieza a jalar la cola al tigre? Debemos de confesar a Cristo con nuestra boca como Señor. Ven a Cristo. No tienes tú que ir al infierno. Tú no quieres ir al infierno. No quieras ir al infierno. Ven a Cristo y sé salvo. Ven a Cristo y confiésale como Salvador. Ya tienes la salvación. Bendito sea Dios. Gracias a Dios. Reconócele como siervo. Como tú siendo siervo. Tú sirviéndole. Él es un buen amo. Él es un buen Señor. Dios, Cristo, leyendo este texto de Lucas, regresamos a él para concluir. Lucas 4 nos hace la invitación a ser salvos y nos hace la invitación a servirle. En Lucas 4, el texto que está leyendo, dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar, versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. Y todavía es el tiempo del año agradable del Señor. Ven a Dios, no te resistas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Haz tú la obra, Señor, que solamente tú puedes hacer. Que esta exhortación por parte de tu palabra nos ayude a considerar y meditar en qué caminos andamos, qué es lo que estamos haciendo, en qué lugar te tenemos. Da crecimiento, da madurez, da salvación. Bendice el tiempo que sigue. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.